Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de qué es un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio, mejor conocido como TLC, consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de Organización Mundial de Comercio, que sus siglas son OMC o por mutuo acuerdo entre los países. Su objetivo principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial. Tratados comerciales de México. México cuenta con 12 tratados que abarcan 46 países, 32 acuerdos de promoción y protección de inversiones, así como 9 acuerdos de alcance limitado. Posteriormente haremos mención acerca de los diferentes tratados que México se encuentra. El primero del que haremos un poco mención es acerca del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tratados de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El TLCAN entró en vigor en 1994, involucra a México, Canadá y Estados Unidos. Tiene como objetivo la eliminación de aranceles, esto al tratar de ayudar a los demás países de libre comercio a poder tener una relación de comercio más sencilla de las que se tiene actualmente. También quiere ayudar a la exportación de petróleo, importación de bienes como autos usados. Actualmente, México es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Tratado de Libre Comercio de Colombia, mejor conocido como G3. Entró en vigor en 1995, inicialmente también contemplaba a Venezuela, pero en 2006 quedó fuera, luego de que el entonces presidente Hugo Chávez lo consideró perjudicial para los empresarios venezolanos. Tratado de Libre Comercio México y Chile. Es importante hacer mención acerca del tratado que mencionamos anteriormente, que fue el Tratado de Comercio México y Colombia G3, ya que en el 2011, tras 2 años de renegociaciones, México y Colombia actualizaron los términos y desde entonces hasta ahora vemos que existe bastante inversión entre ambos. Ok, continuamos. El Tratado de Libre Comercio de México y Chile entró en vigor en 1999 y se consiguió una zona de libre de comercio, en la que el 99% del comercio es bilateral. Actualmente en el comercio bilateral ahora está totalmente liberalizado. Esto quiere decir que la mayoría de los productos de esta exportación, con excepción de mínimas partidas arancelarias, están sujetas a lo que es una importación general del gobierno mexicano. El Tratado de Libre Comercio México e Israel entró en vigor en el año 2000. En ese tratado no se ha obtenido todo lo que se esperaba, pero promovió el 99% del comercio exterior, y gran parte de esta se liberalizaron el 50% de lo que son productos agrarios a un arancel de prácticamente el 0%. Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Entró en vigor en el año 2000. Este abarca el comercio de productos y servicios. Actualmente existe el 0% de arancel en productos industriales. Tratado de Libre Comercio ALC. El ALC, que es la Asociación Europea de Libre Comercio, entró en vigor en el año 2001. Incluye a Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Este abarca el comercio exterior tanto de productos como servicios. El Tratado de Libre Comercio de México y Uruguay entró en vigor en el año 2004. Es importante hacer mención que es el único tratado de comercio con un país Mercosur. El Tratado de Libre Comercio México y Japón entró en vigor en el año 2005. Es el único tratado de libre comercio con país asiático. El Tratado de Comercio México-Perú entró en vigor en el año 2012. Otorga preferencias arancelarias con algunas excepciones en un plazo mínimo de 10 años.
Tratado de Libre Comercio México, Centroamérica, también conocido como Tratado Único, ya que está por encima de todos los acuerdos o tratados que ya se había hecho en el ramo de los tratados de libre comercio entre todos estos países, que son Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ahora bien, haremos mención y conoceremos más del TELECAN. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. A partir de la firma del TELECAN, los tres países han trabajado conjuntamente para incrementar su competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, preámbulo. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos, de Canadá y de Estados Unidos de América están decididos a reafirmar los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones, contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a ampliar la cooperación internacional, a crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos en su territorio, reducir las distorsiones en el comercio, establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial, asegurar un marco comercial predecible para la planeación de las actividades productivas y de inversión, desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, fortalecer la competitividad de sus empresas en el mercado mundial, alentar la innovación y creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que están protegidos por derechos de propiedad intelectual, a crear nuevas oportunidades de empleo, promover el desarrollo sostenible, reforzar la elaboración y aplicación de leyes y reglamentos en materia ambiental, así como proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos de trabajadores. Reservas con relación a medidas futuras. Los artículos 1102 y 1202 del Tratado Nacional. El artículo 1103 o 1203 del Tratado Nacional más favorecida. El artículo 1205, presencia local. El artículo 1106 de requisitos de desempeño. El artículo 1107, altos ejecutivos y consejos de administración. Cada reserva contiene lo siguiente. El sector se refiere al sector general en el que se ha tomado la reserva. Subsector se refiere al sector específico en el que se ha tomado la reserva. Clasificación industrial se refiere cuando sea pertinente a la actividad que abarca la reserva, de acuerdo con los códigos de clasificación industrial nacional. Tipo de reserva específica a la obligación de entre aquellas mencionadas. Descripción: la cobertura del sector, subsector o actividades cubiertas por la reserva y medidas vigentes y identifica con propósito de transparencia las medidas vigentes que se aplican al sector, subsector o actividades cubiertas por la reserva. Principales productos de México a Estados Unidos y Canadá: vehículos y autopartes, pantallas planas, aceites crudos de petróleo, tractores de carretera para semirremolques, cerveza de Malta, unidades de control adaptadores, bolsas de aire para dispositivos de seguridad, mercancías para la ensamble o fabricación de aeronaves, entre otras. El comercio trilateral ha crecido más del 250% desde la entrada en vigor del TELECAN.